Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la doctora Rosario, la cual vamos a hablar acerca de su artículo titulado La breve historia del crédito agrícola en México, en coautoría con sus alumnos Giovanni Garzón y Silvana González, que el día de hoy no se encuentra con nosotros, pero bueno. ¿Gusta que comencemos, doctora? Muchísimas gracias. La primera pregunta que me gustaría realizarle es: ¿qué es el crédito agrícola y cuál es su importancia en la economía? Bueno, el crédito agrícola, Geraldine, es uno de los temas más importantes dentro de la política económica, dentro de la política pública, porque y hay distintas versiones, ¿no? Hay distintas formas de ver el crédito agrícola, pero uno de ellos es, digamos, tomando como referente a Naciones Unidas, es que el crédito agrícola precisamente es una herramienta que se utiliza para incentivar la productividad, aumentar la producción en un sector, pero con un énfasis muy en particular en los pequeños productores. Entonces, la idea en países tanto desarrollados como en desarrollo o países pobres, pues es que este crédito agrícola sirva precisamente para impulsar la actividad económica, la actividad productiva de estos pequeños productores o de las personas, de los productores más desfavorecidos. Aquí hay un tema también importante porque el crédito agrícola, si se canaliza de una manera adecuada, pues nos va a permitir incrementar los niveles de producción, aumentar la productividad también, reducir niveles de pobreza dentro de las regiones agrícolas, generar, dinamizar la economía de esas regiones. Entonces, sí juega un papel fundamental. Hay muchos problemas, evidentemente, pero digamos que inclusive para el país, pues es un elemento que al reducir pobreza, pues reduce también otros problemas. Entonces, es una herramienta indispensable dentro del desarrollo productivo de un país, en especial en el sector agropecuario. Perfecto, muchísimas gracias. La segunda pregunta que me gustaría hacerle es: ¿el crédito agrícola debería otorgarse a todos los productores? Es una excelente pregunta esa, Geraldine, y pues se podría decir que sí y te podría decir que no. El punto es por qué, ¿no? El crédito agrícola, como te mencionaba, juega un papel fundamental en el desarrollo de un país, en especial en regiones agropecuarias. Se debería otorgar. Me parece que en un inicio la intención del crédito agrícola sí es impulsar la producción, pero tiene que ser una política diferenciada. ¿Por qué? Porque hay agricultores o productores totalmente capitalizados, o sea, ellos no los podemos ver dentro de la dinámica de pequeños productores, de campesinos. A ellos hay que verlos como industriales o empresarios que se dedican a la actividad agropecuaria. Entonces esto va a marcar una característica muy diferente, porque en México pues hay una dualidad en el sistema de producción agropecuario. Por un lado tenemos pequeños productores que es todo un tema de fondo, ¿no? Porque tienen menos de 2 hectáreas o inclusive 1 hectárea. Entonces cuando tú dices, bueno, esas personas tienen que tener acceso, por supuesto, ¿no? Pero cuando vemos los apoyos que se otorgan, que van de 1,000 pesos, 1,500, y tú te preguntas, ¿cuánto se puede hacer con 1,000 pesos o con 1,500 en un sistema productivo? Pero por otro lado, tenemos a los grandes empresarios agrícolas, vamos a pensar los sinaloenses, los del noroeste del país, que no tienen 1 hectárea, o sea, ellos se visualizan como empresarios agrícolas al tener 50, 100 hectáreas, ¿no? Ya sean propias o ya sean a través de la renta, y para ellos el crédito es magnífico. Pero también hay que tener presente que estos créditos agrícolas en algún momento se vuelven subsidios regresivos. ¿Por qué? Porque ya no están, o sea, sí impulsan de cierta manera, pero por otro lado, pues ya el productor no es tanto que lo necesite, porque tiene toda la capitalización, sino que se desvirtúa el crédito, que en un primer momento tenía la intención de hacerlo productivo, pues a cubrir otras necesidades, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay esa necesidad como si la hay con los pequeños. ¿Esto qué problemática nos lleva? Pues a una amplitud de la brecha de desigualdad que hay muy marcada entre los tipos de productores. Pero se debería otorgar, bueno, legalmente, creo que ya es en donde se tendría que trabajar todo ese aspecto de decir, hay quien sí, hay quien no, o bajo qué situaciones se tiene que otorgar,
bajo qué situaciones no, tal vez para ellos se necesite la parte de apoyos a las exportaciones, a la comercialización, pero a esto necesitamos impulsarlos desde otra perspectiva. Entonces, es un tema complejo, es un tema que yo te podría decir aquí, no podemos apoyar a los grandes productores, pero si lo comparamos con otros países europeos, Estados Unidos, Canadá, sus productores no son pequeños, no son de 2 hectáreas, no son de 1 hectárea. Y ellos tienen una política agrícola común que sí está orientada a apoyar a los grandes productores para hacerlos todavía mucho más competitivos frente al mundo. Entonces, si tú me preguntas, ¿se tendrían? Pues sí, hay que otorgarlos, pero hay que ver los mecanismos para que sean más óptimos y más eficientes en ambos grupos. Sí, claro, ver de qué forma sea equitativo para ambos lados, tanto productores pequeños como productores grandes, ¿no? Así como mencionas, muchísimas gracias. La tercera pregunta que me gustaría realizarle es, ¿cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta el crédito agrícola? Los retos, como te mencionaba, ¿a quién se los otorgamos? ¿A quiénes no se los otorgamos? Están y han cubierto el objetivo para el cual fueron creados o no. Los desafíos me parece que son muchos y también hay que entenderlo desde la perspectiva inclusive hasta geográfica del país. O sea, cuando hablamos de créditos agrícolas nos enfrentamos desde la perspectiva geográfica, pero también desde la perspectiva estructural del país, de la misma sociedad, porque cuando tú das créditos, das apoyos, lo vemos ahorita con el programa, por ejemplo, de Sembrando Vida, ¿no? Sembrando Vida tenía la intención de dinamizar las zonas en donde fuera posible la producción de frutales, pero ¿qué es lo que pasó acá? Que la intención del programa puede ser muy buena, pero la eficiencia del programa nos puede estar diciendo otra cosa. ¿En qué sentido? En que dices, ok, yo quiero que los jóvenes se dediquen al cultivo o a la protección de ciertas zonas. Pero ¿qué trae este programa de Sembrando Vida? Bueno, pues destruyó manglar, entonces, y siembro árboles frutales, porque es la condición que yo tengo para que tenga acceso a este apoyo. Entonces, me parece que uno de los retos más importantes es la creación de políticas diferenciadas, de políticas que estén bien orientadas, y precisamente para hacer óptimos los recursos que se están destinando a este tipo de programas, porque también hay que considerar que, y otro de los problemas me parece muy fuerte, es que son apoyos y son recursos que no son, que se van a fondo perdido. ¿En qué sentido? En que no se cobran, y al no cobrarse, entonces el productor dice, te voy a poner un caso, ¿no? Una experiencia. En algún momento me tocó ser evaluadora de algunos programas, iba a hacer las entrevistas a campo, y cuando tú llegabas y decías, oye, es que se te dio, no sé, 30,000 pesos, y en conjunto ustedes recibieron 180,000 pesos para la creación de una pequeña granja porcina, ¿no? Una granja avícola. Tú llegabas y pues dando de un pequeño cerdito, famélico, por decirlo de alguna forma, y decían, pues es que me lo gasté, ¿no? Sí. Pero decías, ¿por qué te lo gastaste si fue para mejorar tu nivel de vida? Pues te ponían mil pretextos. Pero ¿cuál es el fondo aquí? Pues cuando yo les preguntaba, oye, ¿y de lo que se te otorgó, cuánto tienes que devolver de crédito? Nada. Entonces ahí tenemos, me parece que un problema muy, muy patente de que cuando el productor sabe que no tiene que devolver nada, de que un crédito pasa a ser un subsidio, pues tenemos un problema muy fuerte, porque también está haciendo pues un drenaje a las finanzas, ¿no? A las finanzas públicas, porque se está destinando un apoyo que tendría que ser para incrementar la productividad y que por el contrario pues está yendo a un fondo perdido que no incrementó la productividad, que se destinó probablemente al consumo, también probablemente no sea tan negativo, ¿no? Porque también se dinamiza otra parte de la economía, pero no cumple con el principal objetivo. Entonces, hacer políticas bien claras, diferenciadas, y aunque tú le digas al productor, mira, no te voy a cobrar la tasa de un banco, porque es imposible, y en el sector agropecuario es todavía más inestable, porque no sabes si vas a recoger una cosecha, no sabes cuánto vas a producir, pero lo que sí es cierto es que por lo menos digas, ok, mira, no te voy a cobrar una tasa de interés alta, te voy a cobrar quizá un 1 o 2%, me parece que es algo bastante accesible, o por lo menos en 2 años que te evalúe, sí te voy a cobrar lo que te presté. No con intereses, pero sí lo voy a tratar de recuperar. Y quizá
ojalá, no sé, esperemos en una utopía, tuviera mejores efectos. Pero sí me parece que se tienen que hacer políticas diferenciadas, enfocar muy bien hacia quién se está otorgando el crédito, controlar un poco más los mecanismos de otorgamiento del mismo crédito para tratar pues, de tapar todas estas fugas, ¿no? de dinero, pero evidentemente va desde la perspectiva también, desde el enfoque muy claro de hacer productivo, porque si es solamente un regalo o un crédito que se convierte en subsidio, no creo que tenga tanto impacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias. La cuarta pregunta es porque va ligado a las preguntas anteriores, claramente, es de que ¿qué tipo de financiamiento sería el adecuado para el sector agrario? ¿Los créditos o el acceso a los programas agrarios? Ok. Los dos tienen objetivos diferentes y se han transitado en una línea, evidentemente toda la política pública, los programas que se generan, pues parten de un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, al partir de esto, nosotros lo que queremos es mejorar la situación, el nivel de vida de la población. Pero cuando los programas no funcionan, entonces o los proyectos no funcionan, pues generamos otras herramientas. Lo mismo ha pasado con el crédito agrícola. El crédito ha disminuido en términos de a qué personas llegan. O sea, si nosotros vemos las tasas, decimos, ok, de 4.6 millones más o menos de productores, ahorita por darte el número, no lo tengo exacto, pero de 4.6 millones de productores, solamente estoy cubriendo 6% de ellos. Eso te habla de un bajo nivel de cobertura y que entonces me voy por otros lados porque el crédito agrícola no estoy cubriendo a la mayoría de la población. Entonces genero otros mecanismos de apoyo a la producción. Me parece que los dos son necesarios, pero sí tiene que reorientarse y manejarse mejor la forma en que estamos otorgando estos créditos. Porque nuevamente con las reformas que se han hecho en función de toda la parte agropecuaria, del reparto agrario, del uso que se le da a la tierra, pues muchos productores incluso dicen, bueno, yo por ser ejidatario, por ponerte un ejemplo, pues soy candidato a recibir un apoyo. Pero ¿qué pasa en toda la zona conurbada de los países, ¿no? Que antes eran tierras ejidales o eran tierras agrícolas? Que sí, por tener el título de propiedad como ejidatario o el título de ejidatario tienes acceso a ese crédito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que jamás lo usaste, ¿no? Porque se hace todo en esa parcela menos ser productiva. Entonces, sí se requieren los dos, porque hay grandes problemas en el sector agropecuario en donde se requieren tanto créditos, por supuesto el crédito es fundamental, los programas son fundamentales, pero sí se necesita reorientar. Trabajar muy bien desde la política pública sobre qué líneas irse para atacar esos problemas, porque si no pues se convierte en un problema más, inclusive ya en finanzas públicas, ¿no? Entonces esa sería nuestra perspectiva que se trabajó en este artículo. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último me gustaría preguntarte, en este caso a ti, ¿cuál fue uno de los retos de escribir sobre este tema? Bueno, pues creo que fueron muchos retos en sí, pero de los más importantes yo te podría decir que fue el manejar mucha información en poco espacio, pocas partidas, ¿no? Estamos hablando de información de producción, de montos otorgados, de cantidad de programas, de créditos y por supuesto también, como mencionó la doctora Rosario, ya entramos en un punto de finanzas públicas, ¿no? Y en esta parte también es importante entender que no solo estamos viéndolo de una manera económica, sino también entra la parte social, en la reducción de pobreza, por así decirlo, y en la parte cultural, que es decir, pues mucha gente, muchos agricultores estaban acostumbrados a realizar su producción de alguna manera, ¿no? Entonces, en estos momentos, más que nada, se tienen que cambiar esas costumbres, por así decirlo, para producir más, para producir diferentes productos y de esta manera poder competir en el mercado internacional, ¿no? Es lo que estamos viendo a partir del Tratado de Libre Comercio, por así decirlo. Entonces creo que estas dos partes, el de entender que no solo es el tema económico y la otra que es mucha información, por así decirlo, fueron los retos más importantes que tuvimos al escribir este documento.
clases y me gustaría agradecerles a los dos por ofrecernos este tiempo y darnos esta información que es valiosa. Y bueno, no olviden que el artículo se encuentra en el blog Bioeconomía. Y bueno, Acatlán es grande, Acatlán engrandece. Muchísimas gracias. Gracias.